Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. Si la voz es compartida, la democracia también. Muy buenos días de lunes. Bienvenido, bienvenida a Sansofé. La participación ciudadana no solo se ejerce en asambleas o espacios de debate, también se construye desde la cultura, desde los barrios y desde las oportunidades que se generan para la infancia y sus familias. Cuando un proyecto abre sus puertas en entornos con menos recursos y convierte el aprendizaje en una experiencia colectiva, está fortaleciendo el tejido comunitario, promoviendo la corresponsabilidad y activando redes de apoyo vecinal. La cultura, entendida como derecho, se transforma así en una herramienta real de cohesión social y de construcción de ciudadanía activa. Hoy nos adentramos en una iniciativa que demuestra cómo la educación artística puede convertirse en motor de inclusión, autoestima y compromiso comunitario. Un proyecto que no solo forma en habilidades musicales, sino que fomenta valores como la disciplina, la escucha, el respeto y el trabajo en equipo, implicando además a madres, padres y entorno cercano en un proceso compartido. Porque cuando la comunidad participa, se organiza y se expresa de manera conjunta, no solo suena mejor, también avanza hacia un futuro más justo e igualitario. En Radio Guiniguada estás escuchando Sansofé. En un rincón donde el ruido callaba, nació un latido que nadie esperaba. Manos pequeñas sostiene el sol, cuerdas que vibran contando quién soy. No hay más requisito que el compromiso, mirar al lado y avanzar sin aviso. Si uno tropieza, el otro estará, porque en conjunto se aprende a volar. Que suene el barrio, que suene mejor, que cada nota despierte el valor. No es privilegio, es oportunidad. La música une a la comunidad. Si la esperanza se quiere esconder, basta un acorde para renacer. Cuando la infancia se atreve a soñar, todo el futuro comienza a sonar. Madres y padres marcando el compás, 15 minutos que valen de más. Porque
que el ejemplo también es canción y educa fuerte desde el corazón. 3 tardes llenas de luz y ensayo, risas que vencen cualquier desmayo. Cuando la puerta se vuelve a cerrar, queda la fuerza para continuar. Que suene el barrio, que suene sin fin, que cada sueño florezca al latir. Si caminamos al mismo compás, todo el mañana nos escuchará. Muy buenos días desde San Sofé, el espacio de participación ciudadana de Radio Guiniguada, donde la comunidad toma la palabra y los proyectos que transforman barrios se convierten en noticia. Hoy abrimos micrófonos una vez más a Barrios Orquestados, una iniciativa que convierte la música en herramienta de inclusión, autoestima y cohesión social. Nos acompaña su representante, responsable de comunicación, Beatriz Álvarez de Perea. Bienvenida, Beatriz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantadísima de estar aquí. ¿Qué es Barrios Orquestados? Pues Barrios Orquestados, esa pregunta es bastante amplia porque yo creo que depende de la persona, pues generará en sí misma muchísimas emociones, ¿no? Barrios Orquestados concretamente y básicamente es un proyecto músico-social, es un proyecto que tiene un enfoque que utiliza la música por el bien de la sociedad y sencillamente crea orquestas en barrios periféricos del archipiélago. Muy bien, es una cosa, o sea, has hablado algo muy interesante, porque claro, cuando tú dices barrios orquestados, tú te imaginas en todos los barrios música, pero llevar concretamente al tema social y a la necesidad que existe de ver más allá de lo que es unas palabras, ¿no? Creo que también me llevaría a hacerte otra noticia. ¿Cuánto vino a cubrir cuando nació Barrios Orquestados? Barrios Orquestados nace en 2012. Nace en 2012 en Tamaraceite, aquí en Gran Canaria. ¡Oh! Saludos a los de Tamaraceite. Son los primeros, los pioneros en Tamaraceite. Sí. Muy bien. Y viene porque José Brito, el actual director, ya tenía dentro de su propia casa a su propio padre que trabajaba por la comunidad a través de coros comunitarios, ¿no? Utilizaba en este caso lo que viene siendo el instrumento de la voz para al final lo que ya estabas comentando, ¿no? Generar esa cohesión, generar esa autoestima, ¿no? Pues a través en este caso de formaciones corales. Poco a poco se observó que también, por supuesto, se puede utilizar a través de los instrumentos, en este caso de cuerda frotada, ¿no? En los instrumentos de orquesta. Y en este caso, pues, el director José Brito, violinista, pues comenzó en Tamaraceite con tan solo 12 violines prestados. Una pequeña agrupación. Poco a poco fue la demanda aumentando de diferentes colegios y sedes hasta tal día como hoy, que ya estamos en 4 islas del archipiélago y en 14 sedes, ¿no? Distribuidas por diferentes barrios de estas islas. Es que me llamó la atención al consultar el sitio web de ustedes. Precisamente eso, dije, pero está en muchas islas, o sea, tiene mucho valor, pero lo que más me llamó la atención es que son los barrios con menos oportunidades. Son aquellos barrios donde la cultura a veces llega de forma aletargada, ¿no? O cuesta de alguna forma, pues también como esta radio, ¿no? Comunitaria. A veces hay ciertos rincones relativamente olvidados, ¿no? Y es ahí donde actúa Barrios Orquestados. Te puedo poner algunos ejemplos, ¿no? El caso en Fuerteventura, que estamos en el Matorral. El Matorral es un municipio que está muy cerca del aeropuerto y muy alejado, relativamente, alejado de Puerto del Rosario, ¿no? Que es el núcleo urbano.
Es una zona donde pues está el colegio donde nosotros trabajamos y tenemos la orquesta y las viviendas residenciales a su alrededor. Imagínate qué maravilla, ¿no? Que estemos allí, que el proyecto se encuentra allí desde que comenzamos en Fuerteventura y que a día de hoy pues ya haya una orquesta maravillosa, pues casi de unos 40 niños, ¿no? En ese barrio, ¿no? Pero este es uno de los ejemplos como tantos que te puedo contar. Sí, es muy interesante esto que dices. ¿Y cuál es la filosofía que sostiene el proyecto más allá de la enseñanza musical? Porque hemos hablado de enseñanza musical, hemos hablado de que son barrios con menos oportunidades. ¿Cuál es la filosofía exacta que sostiene el proyecto? Yo creo que lo que antes también estabas comentando, ¿no? Esa autoestima, ese reconocimiento y autorreconocimiento como personas que tenemos potestad de realmente actuar en consecuencia en esta vida, basándonos en unos valores de los cuales también nosotros realizamos pues esa educación en valores a través del proyecto, ¿no? Es una poesía, al fin y al cabo, Barrios Orquestados, es buscar el amor interno y a su vez también pues expresarlo dentro de una comunidad, y todo esto pues con la música como conductor. Yo creo que podríamos realmente hablar largo y tendido de la parte más filosófica y espiritual que tiene el proyecto, ¿no? Que genera unos niveles maravillosos pues de autoestima, de empoderamiento en estos niños y niñas, y también en sus familiares, que muchos de ellos también y de ellas están dentro del proyecto, como en las formaciones corales. Muy interesante esto que has dicho. ¿Y qué metodología aplican y qué es la diferencia de otros modelos de formación artística? O sea, porque tú estabas hablando de esta parte filosófica, pero ahora yo estaba pensando, o sea, ¿qué metodología se aplica? Porque estamos hablando de un barrio, estamos hablando de personas que estoy casi convencida que no tienen ningún tipo de cultura, digo yo, a la hora de formarse artística. Pues Judy, eso es súper interesante. Podría decir que para mí es como lo más guay. Voy a hablarte, ¿sí? Digamos coloquialmente hablando, porque el proyecto tiene una metodología única en el que no se usa partitura desde el primer momento. Luego, cuando ya llevan muchísimos años estos niños y niñas, sí. Por supuesto, ya se adentran dentro del mundo de la música, de la lectoescritura, pero no tienen por qué empezar con ningún tipo de partitura. Y siempre la formación es grupal. Imagínate, tenemos entonces, por tanto, una educación grupal a niños y niñas, violonchelo, contrabajo, violines, todos juntos dentro de un aula, sin ningún tipo de papel enfrente de ellos y ellas, mirándose a los ojos y aprendiendo sobre todo, ¿no? Por sintetizar un poquito, con esta fórmula de pregunta-respuesta. Poquito a poco, estos niños que empiezan pues a través de un pizzicato, empiezan luego ya con el arco, y año tras año profundizan muchísimo más en el instrumento, tanto como ellos y ellas quieran, ¿no? Porque algunos se vuelven bastante frikis del instrumento y consiguen un crecimiento abismal en muy pocos años. Eso yo creo que atrae mucho a estos niños y niñas que bueno, pues acostumbrados todos nosotros a tener el libro delante y de pronto vernos con un instrumento en nuestras manos, ¿no? Que cuando eres muy pequeñito lo que tú quieres tener es juguetes, ¿no? Juguetitos. Por supuesto. Pues ven ese violonchelo o ven ese violín, o en este caso aquí en Gran Canaria el saxofón o la flauta, y de pronto pues tienen un instrumento, un juguete en sus manos con el que poder producir sonido, expresarse, ¿no? En la medida de lo posible, y disfrutar con sus amigos y amigas. Por eso de la enseñanza grupal y disfrutar en conjunto del aprendizaje. ¿De qué edades estamos hablando? Desde... Concretamente, la formación instrumental lo tenemos desde los 6 años hacia adelante. Pero aquí en Gran Canaria tenemos también algo que se llama educación temprana, que también lo tenemos de 4 y 5 años, que son los más adorables, sí, los que se llevan todas las miradas cuando entramos en cualquier auditorio. Por supuesto. Ay, no, esos niños tienen además como una intuición
que todos llevamos dentro desde que somos chiquititos y chiquititas. Y bueno, y las clases, pues esos niños y niñas empiezan a jugar con el ritmo, con los sonidos, ¿no? Con los silencios también. Y luego ya pues con 6 años ya sí le damos la oportunidad de coger esos instrumentos y de asistir a la formación instrumental. Y coral también, ¿eh? Sí, que es muy interesante. ¿Por qué es clave? Porque estabas hablando anteriormente de eso, que no se exija formación previa ni recursos económicos a las familias. O sea, ¿por qué esto es muy importante? Que no se exija una formación previa ni recursos económicos, porque todos sabemos que el coste de los instrumentos es muy caro. Creo que nos ponemos una barrera, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de dentro de una familia. Si ya de forma individual ya tenemos una serie de costes y... que son muchos. Muchísimos. Y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta llegar a final de mes. Ponemos encima de la mesa todos los gastos que tenemos al mes, escolares, alquileres, hipotecas, cualquier gasto de cualquiera, y más, ¿no? Cuando hay niños, es más difícil. Efectivamente. Entonces nos ponemos a pensar cómo entra de nuevo ahí una actividad, en este caso pues artística, ¿no? A mí me gusta muchísimo hablar de este arte porque se podría ver como que nos alejamos un poco de esa productividad fehaciente en este mundo en el que vivimos capitalista, ¿no? Entonces de pronto observamos que esta actividad, primero, puede costarnos un dinero si no existiera barrios orquestados, el instrumento, como bien estás diciendo, ¿no? Y las propias clases con el profesor o la profesora. Y lo que queremos en barrios orquestados es que no exista esa barrera económica, que realmente la única barrera que tiene barrios orquestados es el compromiso. Fíjate, le ponemos a la familia un único requisito y es compromiso. Sí, claro, porque es muy interesante, porque ya están invirtiendo tiempo, están invirtiendo dedicación y yo creo que el compromiso es lo mínimo que se puede exigir. Sí. Además, porque los niños también necesitan que los adultos nos comprometamos. Sí. Por eso te pregunto ahora, ¿qué papel juegan madres, padres y tutores dentro del proceso educativo? Es un papel crucial y es por eso que observamos a las mamás, los papás, los abuelos, vecinos y tías como agentes principales, actores principales también dentro del proyecto de barrios orquestados. No somos un proyecto guardería, ¿no? Como le suelen llamar. No dejas a los niños y tú te vas y olvidas lo que estás haciendo, lo que no, sino que realmente tienen que estar un poco inmersos dentro del proyecto. Tanto es así que obligamos a un representante del menor a asistir 15 minutos a la semana para que sepa qué está haciendo su hija o su hijo dentro de barrios orquestados, o para que sepa qué tenemos adelante, los conciertos que se nos vienen, para que aprenda incluso ellos mismas alguna cuestión, alguna temática acorde al autor de la pieza que están aprendiendo los niños, los hijos o las hijas. Son 15 minutos a la semana por tu hijo, que en este caso ama, ¿no?, el proyecto. Y luego, si quieren, de forma voluntaria, eso sí es verdad que ellas de forma voluntaria, pueden entrar dentro del coro de familiares. Ya eso es voluntario. Eso es voluntario. Ahora bien, cuando tú entras dentro del coro de familiares, empiezas a asistir a las clases, observas que tú también tienes unas habilidades que ignorabas. Y para colmo, cuando termina tu formación, acabas en un concierto donde te subes con una pieza final junto con tu hijo o hija que está tocando el violonchelo y te ve detrás y se cruzan esas miradas en un auditorio Alfredo Kraus, en un auditorio de Tenerife, en el auditorio de Puerto del Rosario o en Jameos del Agua en Lanzarote, cuando de pronto estás dentro de un mismo auditorio, esa mamá, ese papá y junto con su hijo o con su hija. ¡Buah, qué momento tan mágico!, ¿no? Sí. Qué recuerdo tan bonito. A mí me gusta también mucho hablar de eso, de la parte filosófica del proyecto. Es una máquina de recuerdos. Sí, y qué cosa más bonita, ¿no? Que crear recuerdos y crear experiencias. Le tengo una envidia enorme a estos niños y niñas, ¿no?, que empiezan en el proyecto,
Y tienen esta oportunidad y están tantos años y de pronto hay tantas fotos y tantos vídeos y demás, ¿no? Si soy la de... llevo las redes sociales y demás, sí. Y digo, madre mía, pero si estos niños ya tienen álbumes enteros, ¿no? Sí. De recuerdos, ¿no? Y nosotros tendríamos que buscar, ¿no? Y tendríamos que desempolvar todos esos archivadores, ¿no? Es que es muy importante porque es la historia. Sí. Eso sería muy interesante. Y creo que ahora mismo tienen hasta para escribir un libro. Muchos de ellos sí, de verdad que sí, muchos de ellos ya han viajado, han ido a Suiza. Sí, porque puede ser que ahora mismo estén en orquestas famosas, o sea, que ustedes han sido sus formadores. Todo empieza por algo. Uh-huh. Y decías algo interesante, que es obligatorio al menos 15 minutos, es así, en una semana. Uh-huh. Entonces, ¿cuántas clases hay? Los familiares tienen que asistir 15 minutos. No, pero te estoy hablando de los niños. Exacto, ¿no? Y entonces, por parte de los niños y las niñas, tienen 3 días de clase. O sea, 3 días de clase. Uh-huh. Qué lástima que no tenga un niño dentro de varios orquestados. Yo estuviera todo el tiempo ahí en las clases. Hay algunos que no se quieren ir. Hay algunos que están apuntados en todo. Es que lo disfrutaría tanto porque los niños tienen magia. Sí. Ya en la parte de los coros, ahí sí eso estoy convencida. Te aseguro que no me va a ir bien. Claro. Los niños pueden apuntarse y las niñas a la formación instrumental. Pueden apuntarse a la formación coral. También tenemos una formación complementaria y tú puedes elegir dónde asistir, ¿no? Sí. Pero hay algunos que se meten de lleno y están en todo, vamos. Y es tan bueno porque están haciendo cosas importantes para su vida. Sí. Están aprendiendo. No solo música, también están aprendiendo compañerismo. Uy, sí. Muchísimo. Relaciones interpersonales, sociales. Uh-huh. Yo creo que es algo muy valioso. Uh-huh. También trabaja a nivel de la autoestima. Uh-huh. Esa disciplina que estábamos hablando, ¿no? Ese compromiso. Muchas veces, incluso creo que puedo hablar sobre mi persona, no trabajamos la frustración. Queremos las cosas ya. Sí. Creemos que podemos adquirir cualquier tipo de destreza en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos cómo fallar, no nos enseñaron cómo fallar y tenemos que fallar para aprender. Por supuesto. Y tenemos que atrevernos y tenemos que arriesgar y todo eso está interrelacionado con la formación musical, con desafinar o encontrar en este caso la afinación. Qué viaje tan maravilloso, encontrar la afinación del instrumento y encontrar la afinación de tu persona, de tu alma como y de tu ser humano, espíritu como sí. ser humano. Pero además desde tan pequeño. Uh-huh, sí. Entonces, hablando de esto, ¿qué cambios se observan en los niños y las niñas a nivel emocional y académico? Cada año realizamos diferentes estudios internos y también hace 2 años tuvimos un maravilloso trabajo de un equipo de sociólogas de la Universidad de La Laguna. Por qué tanto, interesante. Intentamos de alguna forma poner sobre el papel, ¿no?, estos resultados que estamos comentando. Uh-huh. Y efectivamente se ven que mejoran en sus notas en el colegio. Se ven que les cuesta menos ponerse y organizarse sus días, porque claro, también al final cuando tienes una agenda ya también repleta de actividades, tú tienes que organizarte muy bien, porque si tú quieres ir a barrios orquestados, tú tienes que haber estudiado para el examen de matemáticas. Por supuesto. O si no, te castigan y no vas a barrios orquestados, ¿no? Sí. Que a veces pasa. Se ve efectivamente, como estabas comentando, esa relación interpersonal entre los compañeros. Tienen muchísima facilidad a la hora de hablar en público, de tener habilidades de oratoria, de conversar, de atender pues emociones dentro de un grupo. Desarrollan su lenguaje. Sí. O sea, porque en la medida que van aprendiendo de los instrumentos también van desarrollando el lenguaje. Sí. Y todas estas cosas que has mencionado. Uh-huh. O sea, ellos tienen claro que ellos van a estar delante en una orquesta. Uh-huh. Tienen claro que tienen que saber comunicarse. Uh-huh. O sea, tienen que socializar, o sea, entre ellos y con las personas. O sea, uh-huh. Yo creo que tiene mucho valor. Es muy bonita, por ejemplo, también la metáfora de la orquesta. Al final, como violinista, tú no puedes tocar por sí solo, por sí sola. Tienes que escuchar el resto de la orquesta para que en conjunto vayamos alineados y verdaderamente nos emocionemos.
que va mucho más allá de en este caso, pues bueno, de interpretar. Sí. Hay que emocionar, ¿no? Y buscar esa emoción a través de, pues en este caso, pues de un arco y unas cuerdas o de los instrumentos de viento madera. Es mucho más complejo que solo hablar de formación instrumental al uso. Es así, es que es algo muy interesante. Entonces sí, está claro que han detectado mejoras en convivencia, en disciplina o en rendimiento escolar. ¿Es así? Sí. Y entonces ¿me puedes poner algún caso? No se mencionan nombres ni nada. O sea, algún caso de un niño en particular que haya empezado, que tenía dificultades graves, a veces en concentración, en lo que sea. Con la experiencia que tienes, ¿puedes ponernos un ejemplo? Sí, como te comentaba, creo que son muchos y diversos los ejemplos que nos cuentan. Las familias de pronto observan que sus hijos e hijas tienen que organizarse mejor y ven que Barrios Orquestados les aporta esa disciplina y esa, a veces, pues incluso memoria, ¿no? Como te decía, al no leer las partituras en primera instancia y aprenderse las piezas de memoria, eso facilita luego muchísimo el aprendizaje de otra serie de materias, ¿no? Día a día, al observar esa autonomía dentro del proyecto, lo llevan a otros campos, ¿no? Te ponía el ejemplo un poco gracioso que al final acaban, pues, los padres, las mamás y los papás acaban castigándoles sin Barrios Orquestados, ¿no? Si no apruebas X o si no haces tal, no vas a Barrios Orquestados, y de pronto se ponen las pilas. Y eso no es otra cosa que realmente constancia y capacidad de asumir que pues que son capaces, ¿no? O sea, y esto se lleva muchísimo a la hora de poder interpretar una pieza y en este caso delante, por ejemplo, del público. Eso les lleva a tener una confianza en sí mismo y en sí misma que luego se ve dentro de las notas. Creo que hemos podido muchos de nosotros leer estudios, ¿no? En los que verdaderamente si tú empujas a ese niño, a esa niña a afrontar los retos con ahínco, ¿no? Y asumiendo el fallo una y otra vez y con esfuerzo y disciplina, observan resultados y eso se lleva luego en los resultados también de lo que viene siendo la escuela o el instituto, ¿no? En este caso. Hay algo que hemos hablado y ahora mismo estaba yo pensando mientras te escuchaba, por todo esto que hemos hablado de los conocimientos, de las habilidades. ¿Existe algún niño o alguna niña con algún tipo de discapacidad que pertenezca a Barrios Orquestados? Te lo pregunto porque es algo que las personas desestiman. O sea, es que es algo pues sí, de la sociedad. Y puede ser que sea un músico maravilloso. Pues, Judith, en Barrios Orquestados no hay barreras económicas y no hay barreras de ningún tipo. Asumimos, y eso sí es cierto y se lo decimos siempre a los familiares, que en muchos de los casos no contamos con una formación específica en relación a X características, ¿no? Sí. Por ejemplo, contamos con jóvenes con síndrome de Down, también con autismo, también con... ahora mismo no recuerdo. Por ejemplo, yo diría algo que tenga que ver con el físico a la hora de caminar. Sí, efectivamente, sí. Estaba justo recordando con algún deterioro, digamos, muscular. Es que no recuerdo exactamente el nombre, pero sí, contamos con diferentes ejemplos. Concretamente, el caso de síndrome de Down, aquí en Gran Canaria, lleva con nosotros muchísimos años, y dentro de su grupo de orquesta es maravilloso cómo observa a sus compañeros y compañeras y sigue el ritmo de la música y de la melodía sin
sin ningún tipo de problema. Y también el de la coreografía, porque al no tener partituras y al trabajar en grupo, muchas veces dentro de la misma pieza nos movemos dentro del mismo escenario. Y no tiene ningún tipo de problema en seguirnos. Con respecto, por ejemplo, al autismo, al autismo, en momentos y en circunstancias, con algunas piezas que a veces pueden ser como sonoramente muy fuertes, conlleva diferentes complicaciones dentro del grupo. Pero poco a poco lo que ocurre es que cada uno de estos niños y niñas pues tienen sus herramientas para salir del grupo, volver a entrar cuando se sienten más tranquilos, tienen el apoyo de sus compañeros y compañeras que saben perfectamente cuál es la situación y cómo apoyar a esta persona. Y en concreto, tengo un ejemplo en mi cabeza desde hace ya varios años, cómo ha mejorado en unos encuentros comunitarios que tenemos una vez al mes, en concreto aquí en Gran Canaria, donde nos unimos todas las orquestas de todos los barrios y al final somos como más de 200 niños. Imagínate esa persona, no quiero dar muchos detalles, esa persona que se encuentra en un gimnasio muy grande, porque lo que hacemos es ensayar en el IES Lila, allá en Ginamar, que tiene unas instalaciones enormes y nos podemos meter ahí. Sí, es que son 200 músicos. Sí. Pues claro, de pronto a veces se genera un bullicio muy fuerte, pero es increíble como esta persona a lo largo de los años es que se ha habituado al movimiento, al bullicio, al control, digamos, de cada uno de los tiempos y del movimiento. En este síndrome es algo... A ellos les molesta la bulla, los ruidos, y entonces que se adapte. Gracias a este proyecto, yo creo que es algo digno de admirar. Y en otro caso que también hemos hablado, ¿no? En este deterioro muscular, tenemos otro ejemplo que al principio, si no recuerdo mal, tocaba el cello y lamentablemente, pues, por ese deterioro era muy complejo ya el coger el arco y demás. Y nosotros dentro de Barrios Orquestados estuvimos debatiendo qué le podían ofrecer, qué instrumento podría de pronto, con qué instrumento podía continuar. Y intentamos el violín o la flauta travesera, y ahora en estos momentos pues sí es verdad que continúa con nosotros y lo que hace es utilizar su voz, que es un instrumento también, ¿me entiendes? Es un instrumento. Y continúa en Barrios Orquestados y está dentro de los grupos y actúa y es una persona, la verdad que es maravillosa. O sea, para la gente común y corriente es importante. ¿Te imaginas para una persona que por estigma social en ocasiones se desestiman? ¿Cómo se siente de valiosa? Así que de verdad es que y quiero decir, importante. Judith, que de verdad que se animen todas estas familias, al igual que estoy aquí para animar a todas las familias a que entren en la página web y se inscriban en los formularios que están en la página web para pedir información. Que están muy bien preparados los formularios y la página. Sí, la página está muy bien. Pero más allá, quiero también hacer hincapié en ¿Puedes dar la dirección de la página? Perdona que te interrumpa. barriosorquestados.org. O sea, ¿todo en minúscula? Sí, www.barriosorquestados.org. Y ahí hay unos Ahí está formularios. Toda la información. Y los formularios están muy asequibles. Sí, o sea, no muy es fácil. nada muy fácil. Es todo muy fácil y además es simplemente pedir información sin compromiso. Pero sí quiero hacer hincapié a todas estas familias que tengan hijos o hijas con unas características X o Y, que lo intenten, porque los niños de Barrios Orquestados son niños con un corazón tan grande y tan bonito. Son artistas. Que de verdad abrigan y generan espacios muy seguros para cualquier niño o niña, de verdad. Entonces, invito a todas las familias a que participen y también a esas mamás y papás que a veces encuentran apoyo en esos familiares del resto del alumnado, que se apoyan, que se ayudan también. Se vuelve una familia. Sí, es maravilloso, Judith. Así que de verdad que prueben, que no pierden nada. No, por supuesto, pero además es una oportunidad. O sea, tiene una puerta abierta. ¿Te imaginas cuántas personas hubieran querido tener Barrios Orquestados hace años atrás? Yo misma. O sea, que es algo... Hasta yo, ¿eh? Sí.
¿Cómo se financia Barrios Orquestados? Nos financiamos a través de subvenciones públicas y privadas. Muy bien. Través de ayuntamientos, de los cabildos, del gobierno de Canarias y a través de muchas empresas amigas y algunos mecenas particulares, ¿no? Desde hace poco, en estas Navidades, lanzamos una campaña de Navidad y a través de la misma web ya cualquier ciudadano puede hacer su donativo mensual como si fuera una suscripción. Es que lo vi, ¿no? por eso te estoy preguntando. Sí, eso es algo que queríamos también incorporar, ¿no? Porque tenemos el apoyo de empresas y de instituciones públicas. Sin embargo, es un malabarismo financiero a veces muy complejo, ¿no? Por supuesto, yo imagino la compra de instrumentos, todas esas cosas, lo sé. Sí, así o sea, que las personas lo saben. Es complejo y yo cuando entran compañeros nuevos a trabajar en Barrios Orquestados les digo, Barrios Orquestados es un monstruo enorme. Entonces implementamos dentro de esa página web pues que a través de la tarjeta, como si hiciera cualquier compra de Amazon, ¿no? Cualquier compra de cualquier plataforma, ya puedes hacer un pequeño donativo y sinceramente será utilizado, y lo digo de corazón, pues hasta el último euro, desde la forma más útil dentro del objetivo de Barrios Orquestados. Aún así me imagino, con todas las instituciones públicas respaldándolas, privadas, los mecenas, me imagino que de alguna forma tienen grandes retos. ¿Cuáles son esos retos? Sí, encontrar esa sostenibilidad económica yo creo que puede ser uno de los retos más complejos en los que nos encontramos. El año pasado, Judith, lamentablemente tuvimos la mala noticia de no poder conseguir ciertas ayudas públicas porque muchas de ellas, como es lógico, son de concurrencia competitiva, que significa que tienes que llegar a una serie de puntuaciones para que te den una subvención. Y lamentablemente no conseguimos una serie de ayudas que nos llevaron a casi tener que cerrar el proyecto o que tomar medidas drásticas extremas, o tener que cerrar. Bueno, pusimos sobre la mesa un montón de posibilidades y llegamos a estar los compañeros y compañeras 4 meses sin cobrar. O sea, que hay que tener amor, sentir un amor inmenso por lo que se hace. Esto es vocacional, Judith. Sí, yo sé. Yo entré en el proyecto hace 4 años, el proyecto tiene ya 13, o sea que ya tiene mucha vida sin mí. Y para mí, yo ya no me imagino una vida sin Barrios Orquestados. Pero claro, también tengo que pagar mis facturas y yo soy una persona, una trabajadora. Y claro, si llegamos a este punto hay que tomar medidas. Y al final, el año pasado, sacamos una campaña de crowdfunding. También conseguimos más apoyo del Gobierno de Canarias y continuamos adelante. No obstante, este año comenzamos de cero. Porque al ser una ONG, tú tienes que empezar un año y terminarlo en cero, porque no tienes beneficio. No somos una empresa privada. No puedes tener beneficio. Tú no puedes empezar. El dinero que tienen se va y se justifica. Completo. Y hay forma de justificarlo. ¿Sabes algo interesante? En una entrevista que realicé el lunes, pues me decía la persona que entrevisté, me decía que por cada euro que se pagaba, ¿no? En lo que fuera, en subvenciones, en lo que fuera, las personas que trabajaban en los proyectos eran capaces de entregar 20 euros. O sea, pagan 1 euro, pero en realidad cuando tú mides tiempo, dedicación, profesionalidad, son 20 euros. Es un dato muy interesante. Somos un proyecto muy austero. Barrios Orquestados intenta todo momento negociar, intenta conseguir, pues, en este caso, imagínate, las oficinas nos las cede la empresa Satocán, la Fundación San Juan Junguel. Por ejemplo, espacios publicitarios nos los ofrece Radio Televisión Canaria. Siempre intentamos, en la medida de lo posible, que todo el dinero de las subvenciones que nos llegan estén utilizadas en tiempo y forma en lo que se necesita del proyecto, en llegar a esos niños y niñas, a sus familiares y a los objetivos de Barrios Orquestados, ¿no? Que es conseguir esa inclusión, esa formación diaria, ese fomento de la comunidad, esa educación en valores
y no dudo que cada uno de los profesores que ahora mismo estarán empezando sus clases, pues lo hacen con todo el cariño y con todo el amor para que esos niños y niñas lleguen a ser quien quieran ser en su vida y lleguen a soñar y a tener la capacidad de que si desean ser médicos lo puedan ser, si desean ser músicos lo sean, ingenieros lo sean, periodistas lo sean, pero que luchen por sus sueños. Y si subiéndose a un escenario y en este caso no consiguen soñar, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, claro. Si ese dinero va para este objetivo, pues por favor, aquí estamos, porque trabajaremos para ello pues día a día. Es así. Hay algo muy interesante de todo esto que hemos hablado. Estoy convencido que ustedes están de acuerdo que la cultura sea un derecho y no un privilegio. Sobre todo pienso en la enseñanza de la música, en los instrumentos, el coste que tienen. Entonces, ¿ustedes están convencidos de este tema? Totalmente. Que la cultura sea un derecho y no un privilegio. Totalmente. Y además una tierra que tiene una cultura tan bella y tan bonita, ¿no? Que rebosa por cada risco, ¿no? Uh-huh. Verde, como ahora, como la lluvia que está cayendo. Realmente es increíble. Bueno, se me puede notar en el acento, yo no soy de aquí, soy andaluza. Y ya lo sabemos. Un poquito. Pero no te preocupes, yo soy cubana. Exacto, entonces imagínate, ¿no? Dos personas que... Pero amamos esta tierra. Exacto, que llegamos aquí y de pronto nos vimos sorprendidas, ¿no? No sé si me equivoco. Sí. Yo me vi sorprendida con una cultura bellísima. De verdad que solamente... me enamoré de la folía y ya no solamente del timple, ¿no? Entonces, generar esa cultura en esos niños y niñas desde muy pequeños, ese interés por en este caso, de verdad que la música clásica per se, ¿no? Lo que está relacionado directamente con estos instrumentos es solo el pico del iceberg. Por supuesto, es así. Es solo el pico del iceberg. Realmente va mucho más allá. Cada una de nuestras piezas intenta de alguna forma llevar a esos niños y niñas a pensar en diferentes temáticas de la vida, problemáticas del mundo de hoy, de ayer. La cultura tiene un poder... Cuando empecé en el periodismo y a trabajar en las ONG, sí. Creía que solo... ¿Eres periodista? Soy periodista. Ah, pues entonces somos colegas. Pues pensaba que solamente estas ONGs más directas, ¿no? En cuanto a ayuda humanitaria, ¿no? Sí. En cuanto a agua, asistencia, eran las útiles. Y de pronto llegué a barrios orquestados y dije, wow, es que yo creo ahora ya que no puede existir humanidad sin cultura. No, eso es imposible. O sea, va de la mano, bebemos de ella. Sí. No, realmente nos abrigamos de ella, nos expresamos con ella. Lo material es importante. Por supuesto. Y claro estoy de acuerdo en que lo ecológico, bueno... Pero es transversal, es que la cultura es transversal. Pero es que la cultura va más allá de todo eso. Uh-huh. Es humanidad. Sí. O sea, es algo que te hace sentir bien. Uh-huh. Yo te lo confieso, o sea, en mis entrevistas por la vida, ¿no? Después de tantos años, mi parte favorita es entrevistar artistas. Uh-huh. Ahí me siento porque no importa, siempre tienen algo tan valioso que aportar y la forma en que responden, que yo te digo que me apasiona esa parte, toda la parte cultural. Por eso he estado también hoy en esta entrevista, porque hablas con mucha pasión. Por cierto, ¿tú ejecutas algún instrumento? Pues mira, estoy aprendiendo a tocar el violín. ¡Qué interesante! Me prestaron el instrumento en barrios orquestados. Yo tengo 34 años. Pareces más joven. Y mi profesora es una compañera del proyecto.
imagínate lo que implica pues tocar un instrumento tan pues difícil, porque es verdad, porque es difícil. Muy difícil. Es lindo, pero difícil. Es difícil, y cuando somos adultos nuestra cabeza funciona un poquito diferente, más rígida. Sí. Más rígida, ¿no? Cuando estos niños son una esponja, ¿no? Entonces yo quería un poco hilar también esta idea con la de que realmente estamos creando una cantera de niños y niñas que van a cubrir a Canarias de nuevo y a continuar el legado de tantos artistas que ya ha tenido esta tierra. Sí, una tierra que es rica en artistas. Exacto. Entonces, continuemos, apoyemos a este proyecto, apoyemos realmente a esta cultura de barrios orquestados que viene siendo de alguna forma pues un poquito, un porcentaje posiblemente de ese futuro cultural y artístico del archipiélago. Hemos hablado de tanto que hay una pregunta que se me ha quedado. Uh-huh. Ahora me percato. ¿Cuántos barrios de Gran Canaria, estoy hablando de Gran Canaria, venga, después hablaremos de territorios, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos barrios de Gran Canaria pertenecen actualmente al proyecto? Realmente aquí en Gran Canaria contamos con 6 sedes. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que el alcance de cada una de las sedes pues es bastante amplio. Uh-huh. Tenemos una sede en La Isleta, con instrumentos... Bueno, si no me mencionabas La Isleta, porque todo el que pasa por aquí habla de La Isleta. Me encanta. Es que la cultura en La Isleta está sembrada. Qué maravilla, qué maravilla. Allí tenemos la única orquesta de viento madera de todo el proyecto. Chulísima, la verdad, que es que esos niños el viento madera es algo maravilloso. Sí, claro. Me tiene enamoradísima. Sí. Pues en La Isleta tenemos esta orquesta. Uh-huh. Después contamos con otra orquesta en el barrio de Guanarteme. Allí es donde se ofrecen estas clases que te comentaba también de educación temprana. Ah, muy bien. Y allí también los instrumentos de cuerda flotada, pues violín, violonchelo, contrabajo. Contamos también con otra sede aquí en el CEO Islas Canarias, en San Cristóbal, también. Otra sede en Ciudad Alta, en Agüimes y en Ginamar. Y la de Tamaraceite, ¿no? La de Tamaraceite se unió con la de Guanarteme, ¿de acuerdo? Y ahora se llama Tamaragua. Ah, mira, qué interesante. Es que creo que lo he escuchado, Tamaragua. Por supuesto. Sí, entonces, te comento exactamente dónde se ubican, aunque ya tienen como un recorrido histórico, y aunque comenzásemos en Tamaraceite, al cabo de unos años pues nos trasladamos a Guanarteme, allí enfrente del Centro Comercial de Las Arenas. Oh, está muy bien ubicado, ¿eh? Sí. Entonces tenemos esas diferentes sedes y las familias pueden realmente acceder a las que le vengan más cercanas. Sí, o sea que pueden optar por cualquiera de ellas. Sí. Y en los otros territorios hablábamos de otras islas. Uh-huh. ¿Cuáles son? En Tenerife tenemos 3 sedes. Muy bien. Se encuentran en La Cuesta, Ofra y Añaza. Uh-huh. También estamos en Lanzarote, en los barrios de Altavista y Argana. Y por último en Fuerteventura, donde nos encontramos, como ya dije antes, en el Matorral y en el centro de Puerto del Rosario. Eso es cierto que comenzamos en el Charco, que es un poquito más periférico, y al cabo de unos años la sede se trasladó al centro de Puerto del Rosario. Podríamos decir que este es uno de los menos periféricos, pero igualmente necesario, la verdad. ¿Y qué metas estratégicas se han trazado para los próximos 5 años? Barrios Orquestados no para de crear. Tenemos un director maravilloso que nos lleva a surcar... Menciona su nombre, por favor. José Brito. Sí, una vez más, José Brito, que quiero que venga para entrevistarlo. Claro que sería muy interesante porque con él comenzó la historia. Claro que sí. Realmente tenemos muchísimas ideas y para el 2027 probablemente estrenaremos un espectáculo que se llame Latidos, en el cual ya estamos empezando a trabajar. Desde hace unos cuantos años, al ver que ya hay como una cantera de niños y niñas adolescentes con una calidad de verdad que es que no se puede describir, sino que se tiene que escuchar y que sentir. De pronto vimos que
que había la posibilidad de crear algunos espectáculos que fueran un poquito más exigentes, ¿no? Pues de pronto con alguna trama, llevados a un musical. Y de esa forma, en 2022, estrenamos Casamundo, aquí en el Pérez Galdós. Aquí en Gran Canaria, un musical que esperamos poder emitir próximamente en Radio Televisión Canaria. Sería muy interesante. Estamos ultimando la película. Después de ese estreno, nos vimos abocados en el primer espectáculo interactivo e interdisciplinar. ¿Por qué interactivo y por qué interdisciplinar? Interactivo es porque, de alguna forma, pedíamos la aportación del público, pues a través de alguna serie de sonidos, gestos. De alguna forma intentábamos que el público se sintiera parte del espectáculo. Y a su vez interdisciplinar, porque ya no solamente es música, sino que también de pronto es dramaturgia o inclusive danza. Ponemos a estos niños a veces a bailar o a interpretar encima de un escenario. Muchos de ellos y ellas de pronto se vuelven amantes, ¿no? del arte y de la cultura, y no solamente de la música, sino de otros campos y de otras vertientes. Y como te digo, en 2027 estrenaremos Latidos, que me encantaría decirte muchísimo más, pero estamos ahora mismo trabajando la parte, digamos, de la trama, la metáfora, el objetivo, ¿no? El germen, ¿no? de esa obra, y esperamos estrenarla aquí en Gran Canaria, y estaremos trabajando a ver si lo podemos estrenar también en el resto de las islas. Es complejo también un proyecto, moverse. Sí, en 4 islas. Muchas veces queremos llevar todos los proyectos a todas las islas, pero depende de los recursos humanos, recursos materiales, pero intentamos hacer todo lo posible para que llegue a todos los rincones. ¿Te quedas comprometida? Bueno, a traer a José. Por supuestísimo, y él encantado, vaya. Sí, esa entrevista no me la puedo perder. Ahí sí voy a estar con Javi y le voy a decir, no, yo tengo que participar. Hacemos una entrevista a dúo. Me encanta. Y te quedas comprometida a invitarnos a todos estos resultados que está teniendo el proyecto. Porque, sin lugar a dudas, hoy Beatriz nos ha enseñado que la música educa, integra y transforma. Y hoy, una vez más, lo hemos confirmado contigo, con Barrios Orquestados. Cuando se invierte en cultura, se invierte en el futuro. Gracias por compartir tu trabajo con Sansofé y el trabajo de Barrios Orquestados. Y cada mañana estaremos siempre abiertos a recibirlos una vez más. Muchísimas gracias, Beatriz. Buenos días. Gracias a ustedes. Un placer. Voces buscando lugar, éramos pasos sin rumbo al andar. Hoy somos ritmo, memoria y canción, somos latido en cada corazón. Aprendimos juntos a desafinar, a levantarnos, volver a intentar, porque el error también es lección. Y en cada ensayo hay transformación. Somos orquesta, somos unión, miradas firmes marcando el compás. Si tú me escuchas, yo escucharé, y así más fuerte podremos crecer. No hay barreras cuando hay voluntad, solo compromiso y comunidad. Cuando las manos se enlazan al fin, suena el mañana dentro de mí. Si el ruido asusta, sabemos esperar, respirar hondo y volver a empezar. Cada silencio también tiene voz, cada persona sostiene el nosotros. Sueño se puede tejer. Somos
¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo? ¿Tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Escríbenos a info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. Consumir no es un acto neutro. Cada vez que elegimos qué comprar, estamos apoyando un modelo económico y social. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 nos invita a repensar la producción y el consumo, y la participación ciudadana es clave para impulsar ese cambio. Cuando la ciudadanía se organiza en cooperativas de consumo, mercados locales o redes de intercambio, está apostando por un modelo más justo y sostenible. Participar significa informarse, preguntar de dónde vienen los productos y cómo se han producido. Significa entender que detrás de cada compra hay condiciones laborales, impacto ambiental y decisiones empresariales. La participación también presiona a las empresas e instituciones para que adopten prácticas más responsables. Cuando la ciudadanía exige transparencia y sostenibilidad, el mercado responde. No es solo una cuestión individual, es una fuerza colectiva. Producir y consumir de manera responsable es una tarea de todos y todas, es compartida. Y solo se consolida cuando la ciudadanía participa activamente en la construcción de alternativas más éticas y sostenibles. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. Producción y consumo responsables. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Te esperamos mañana martes a la misma hora, aquí en tu emisora Radio Guiniguada, onda libre y comunitaria.